Miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 9, versículos del 23 al 26. En aquel tiempo Jesús le dijo a la multitud: Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre, y de la gloria de los santos ángeles. Palabra de Dios. Muy buenos días. Siempre el Evangelio nos trae palabras de sabiduría, nos trae palabras para aprender a saborear la vida. Cuando alguien me dijo: Padre, ¿qué libro de autoestima me recomienda? Y yo le dije: ¿a qué te refieres con autoestima? Y me dice: bueno, lo que pasa es de que a veces siento como que me hace falta seguridad en mí mismo y poder crecer. Le digo: bueno, si lo que quieres es seguridad en ti mismo, lee la Biblia. Y me dice: ¿por qué? Y le digo: pues porque ahí vas a encontrar lo que Dios, tu creador, dice de ti. Es mucho más importante saber lo que el que me creó piensa de mí que lo que otras criaturas puedan decir de mí. Y se me queda viendo y dice: pues sí, padre, le entiendo, pero bueno, lo que quiero es un libro que me ayude a encontrarle un sentido a las cosas. Le digo: entonces lo que tú debes de leer es la Biblia. Y me dice: ¿por qué, padre? Y le digo: pues porque el creador es el que sabe para qué creó las cosas. Y si tú quieres saber cuál es el sentido de todo, pues lee la Biblia. Es Dios quien te va a decir para qué te creó. Y él dice: ay, bueno, padre, lo que quiero decir es que quiero un libro que me ayude a ser feliz, a poder disfrutar la vida. Le digo: entonces lo que tú debes de leer es la Biblia. Y me dice: otra vez, padre. Y le digo: bueno, si lo que tú quieres es un libro que te ayude a saborear la vida, pues ¿por qué no lees un libro de sabiduría? Y qué mejor libro de sabiduría que la Biblia, donde incluso hay una sección que se llama libros de sabiduría. Y me dice: padre, ¿usted tiene para todo como solución la Biblia? Le digo: no. Y me dice: ¿y para qué no usarías la Biblia? Le digo: pues no lo sé. Por lo pronto hazme una pregunta que implique no buscar la realización, no buscar la plenitud, no buscar tu felicidad, no buscar el vivir en comunidad, porque todas esas preguntas están en torno a aquel que te creó. Si lo que quieres es un libro de cocina, pues no te voy a recomendar la Biblia. Si lo que quieres es un libro de directorio telefónico, no te voy a recomendar la Biblia. La Biblia es para que nosotros podamos crecer y escuchar lo que Dios quiere decirnos. Se ha dicho muchas veces que no todo lo que brilla es oro. Es cierto, hay que sospechar de las cosas. Porque el día de hoy hay tantos libros que se nos ponen enfrente como libros de superación personal, de autoestima, que muchas veces al final lo único que hacen es centrarte tanto en el ego que terminas aislándote peor que al principio. Hay que cuestionar un poco las cosas. Así como yo lo digo, la Biblia no es un libro de ciencia. Hay que tener cuidado con eso. Ni siquiera es un libro de historia. Aunque tenga algunos datos científicos y algunos datos históricos, no hay que acercarnos como un libro de ciencia. Hay que acercarnos a ella como una carta de un amor de Dios, una carta de amor de Dios para nosotros. Y eso va a cambiar totalmente las cosas. Hay cosas que sí hay que cuestionar y hay otras cosas que solamente se reciben. Leamos el Evangelio el día de hoy. Salió de allí y se dirigió a su patria, seguido por sus discípulos. Cuando llegó el sábado,
se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y se preguntaba: ¿de dónde le viene esto? ¿Quién le ha dotado de esta sabiduría y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, a excepción de la curación de unos pocos enfermos a quienes sanó imponiéndoles las manos. Jesús se quedó asombrado de su falta de fe. A veces nosotros queremos encontrar las soluciones en otras cosas, allá afuera, y nos resistimos a creer que verdaderamente Dios es el que sana, el que nos libera, el que da sentido a nuestra vida. Mientras sigamos aferrados a querer pretender que somos muy inteligentes, vamos a quedar como ese pueblo, que en un principio se maravilló de Jesús, se maravilló de su sabiduría, se maravilló de sus milagros, pero siguió haciéndose preguntas que eran ociosas, preguntas que eran necias. Si estás viendo que Jesús es el que te sana, el que hace milagros, el que tiene palabras de vida eterna, ¿qué te importa lo demás? Empezaron a preguntar: ¿pero no es este el hijo del carpintero? ¿No están aquí sus hermanos, hermanas entre nosotros? ¿No es esto? Hasta que terminaron rechazándolo. De la admiración que tenían en él, fueron bajando, hasta que lo rechazaron. Hay cosas que no debemos de preguntar ni estar indagando. Por ejemplo, la obediencia. Yo recuerdo tanto una clase del seminario que nos hablaban sobre la obediencia y hubo grandes debates. ¡Wow! Es uno de los temas que ya casi no se dan. El respeto a la autoridad. No se habla. Incluso lo digo con mucha tristeza. Pero parece que adentro, incluso de nuestra propia fe católica, se está manejando algo así como: ¿soy yo bueno si señalo y critico a un sacerdote? Si corrijo públicamente a un sacerdote, eso me hace ser mejor que él. No se trata de eso. No se trata de quién es mejor. Se trata de ir juntos a la casa del Padre. No se trata de quién está arriba o abajo de otro. Ya no se habla de la obediencia. Y la obediencia sigue siendo una virtud, sigue siendo algo necesario. Y no es solamente de niños que tengan que ser obedientes a sus papás, sino que en la fe, mientras más creces, más obediente tendríamos que ser. ¿Te imaginas a los discípulos que estuvieran cuestionándole a Jesús todo? ¿Te imaginas cuando Jesús en la última cena los manda para que vayan y desamarren un burro? Vayan a casa de fulano y díganle que ahí voy a preparar la cena y tráiganme un burro que nadie ha montado. ¿Y quién es el burro? Ustedes vayan, cuando lleguen a ese lugar lo van a encontrar. No, Señor, pero ¿y qué pasa si el dueño se enoja? ¿Y qué pasa si esto? Mejor danos esto. ¿O quieres que lo rentemos? ¿O mejor te traemos un caballo? Es más fácil. Jesús solamente daba indicaciones. Al muerto le dijo: ¡sal de la tumba! Al paralítico le decía: levántate. Al de la mano tullida, extiéndela. Pero si nos encontramos con muchas preguntas, aquel ciego, donde Jesús escupe en la tierra, hace barro con su saliva y se lo unta en los ojos, ¿te imaginas? No, Señor, ¿qué vas a hacer? Esto no me gusta. O sea, no me puedes sanar así como los otros, nada más así con una palabra. ¿Para qué me vas a echar lodo con tu saliva en mis ojos? La gente, cuando pregunta mucho, habría que ver cuál es la intención de la pregunta. ¿Qué es lo que verdaderamente te mueve a preguntar? ¿El querer conocer más profundamente o el querer desacreditar a quien está enfrente? Pareciese que Jesús había ocasiones en donde mostraba
¿verdad? El peso de su autoridad, haciendo cosas que no se entendían. Pero era ahí precisamente donde está la más alta formación. No cuestionamos los libros de allá afuera. No cuestionamos cuando entramos a una librería y vemos autores que no cuestionamos. Pero cuando se trata de la fe, cuando se trata de la Sagrada Escritura, ahí nos sobran preguntas. Y al final son preguntas vacías, tontas, que no tienen nada que ver con que Jesús sea quien te está dando la salvación. Cuando Jesús hizo una vez un milagro a un ciego de nacimiento, las preguntas eran, ¿pero por qué te sanó? ¿Quién te sanó? ¿Quién era aquel? Y le preguntaban hasta los papás del ciego, y los papás le dicen, pues ya está grande mi hijo, vayan y pregúntenle a él. O sea, el interrogatorio a veces era, en la mayoría de los casos, para desacreditar a Jesús. El día de hoy tendríamos que analizar nuestro corazón y ver si lo que queremos es profundizar nuestra fe, o más bien desacreditar a quien está enfrente. Si lo que queremos en realidad es unir y crecer como hermanos, o más bien tumbar a quien está allá para mostrar que yo soy el mejor. A veces hasta solamente son restos de ignorancia. Cuando se hacen acciones proféticas, precisamente tienden a sacudir nuestras conciencias. Y gracias a Dios todavía tenemos gente santa, el Papa Francisco, que a veces hace acciones proféticas, gestos de besar el pie a aquellos que jamás nos imaginaríamos. Gestos de, por ejemplo, regalar unas reliquias a la Iglesia Ortodoxa, que jamás lo hubiéramos visto. Un Papa que nos ha mostrado el rostro del amor, que ha puesto énfasis en el amor. Pero en una cultura donde estamos tan inyectados de un ego, a veces es difícil. Veamos el Evangelio y preguntémonos a nosotros mismos, porque somos nosotros quienes nos debemos de dar nuestras respuestas y no de estar yendo allá afuera. Si Jesús te ofrece vida, no le preguntes tanto, acéptala, que ahí es donde implica la fe y la obediencia. Una fe donde tú tienes que entender todo. Sí, la fe se razona, pero recuerda que sacramento significa misterio, significa que hay algo que todavía no logramos entender. Hay dogmas, hay cosas que no logramos entender. Y es solamente una experiencia. Si no dejamos pronto a un lado las preguntas, terminaremos asfixiando nuestra propia fe. Este Dios de amor que se acerca a nosotros. Este Dios que cree en nosotros. Por eso aún nos da el tiempo de acercarnos a Él. Donde Él es el que se acerca a nosotros. Donde nos sigue amando, donde sigue esperando en cada uno de nosotros. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Imagina que tú estás en un desierto, vas caminando. Ya no estás ni siquiera sudando porque no tienes nada de agua. El sol está muy fuerte y el viento caliente lo único que hace es levantar arena que te golpean los ojos y te secan. Los labios ya los tienes todos partidos, secos, no puedes ni siquiera respirar porque toda la garganta ya la tienes seca. La temperatura está muy alta, te sientes a desfallecer. Y de repente hay alguien que se acerca a ti y te ofrece un vaso de agua fresca, clara, cristalina. ¿Qué haces tú? Lo tomas y una persona inteligente lo va a beber inmediatamente sin remontarse. O bebe el agua o muere. Una persona necia sería aquella que antes de agarrar el agua empieza a preguntar: ¿es agua salada o dulce? ¿Tiene minerales? ¿Cuál es la dosis que tiene de hidrógeno y de oxígeno? ¿Están bien la composición de los balances de las moléculas que tiene interiormente? ¿Estás seguro que esa agua está en la temperatura correcta? No sea que al tomarla con la garganta seca me vaya a dar una tos o me vaya a enfermar.
¿O estás seguro que esa agua ya ha pasado por varios tratamientos? Estamos en medio del desierto. ¿De dónde sacaste esa agua? ¿Cuál es la procedencia? ¿Cuál es la intención que tú tienes por ofrecerme esa agua? ¿Es que acaso quieres...? Eso sería una persona necia. Estamos en un mundo sediento del amor de Dios. No seamos necios y primero aceptemos el amor que Dios nos tiene. Y ya una vez que tu sed haya sido saciada, quizás podrás preguntar, gracias y dígame, ¿ahora qué tengo que hacer para buscar más sed? ¿Quién es usted? Pero primero recibe, que aquí se trata de vivir y no solamente de querer entender. Que el día de hoy podamos vivir nuestra vida y el único que nos puede hacer que la vivamos es quien es la vida, Jesús. Que tengas un excelente día.